Aquí nunca sé, ahí está grabando, súper. Ya. Entonces, vamos a partir con equilibrio químico. El concepto de equilibrio, en primer lugar, es el estado en el que no se observan cambios de concentraciones en el tiempo, ¿ya? O sea, reactivos y productos alcanzan un equilibrio donde no hay cambios visibles. En este punto es igual a la rapidez de un sentido de la reacción con la del sentido opuesto. Entonces, yo tengo A y B, esto comienza a reaccionar. Siempre, cuando hablamos de equilibrio químico, es una reacción reversible, o sea, puede reaccionar hacia allá y pueden los productos convertirse de vuelta en reactantes, ¿cierto? Llegamos a un punto donde la velocidad de A y B que está formando C y D es la misma en la que C y D está gastando este producto para formar A y B. Entonces, no es que esté estático en el tiempo, ¿sí? Eh, lo que sucede es que estoy formando uno mientras me estoy gastando ese uno, ¿sí? Entonces formo un C y D y me gasto ese C y D al mismo tiempo. Entonces las concentraciones se mantienen constantes como se ve aquí en el gráfico. Entonces aquí tenemos un gráfico que son concentraciones en el tiempo, ¿cierto? La concentración está en mol por litro, eso es molaridad, recordemos, y el tiempo en segundos. Nuestra reacción es la formación de yoduro de hidrógeno, ¿sí? O ácido yodídrico. Ya, pero la cosa es que yo tengo estos dos reactivos, o sea, hidrógeno y yodo, acá en altas concentraciones. Estas concentraciones van disminuyendo porque voy formando mi producto, ¿cierto? O sea, la concentración del producto va aumentando y llego a un punto donde las concentraciones son constantes, ¿ya? En ese punto hemos alcanzado el equilibrio químico, ¿ya? No necesariamente todas las concentraciones tienen que ser iguales, ¿sí? Pero sí constantes con respecto a sí mismo. Entonces, esta no cambia, la concentración es constante, esta tampoco cambia, esta tampoco cambia, ¿ya? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Primer paso, concepto de equilibrio. No, Ornella, sí. ¿No? ¿No había ninguna duda? Yo sí me podría explicar de nuevo ay, se me olvidó eso. ¿El gráfico? Ya. Sí, Mira, lo que sucede aquí, nosotros estamos viendo las concentraciones en el tiempo. Entonces yo tengo esto, ¿ya? Piénselo así, tengo un matraz y estoy midiendo qué hay en el matraz, ¿ya? Entonces al principio tengo solamente reactantes, ¿cierto? O sea, parto aquí, ¿ya? Tengo A y B. Luego, mientras va avanzando el tiempo, estos reactantes se van convirtiendo en productos. Es por esto que la curva de los reactantes va disminuyendo y la curva de los productos va aumentando. Si se fijan bien, los reactantes bajan con la misma, disminuyen con la misma cantidad porque son estequiométricamente iguales, ¿ya? Mientras que el producto se van formando el doble de moles, entonces esta concentración aumenta más rápido, ¿ya? Cuando llego al equilibrio es cuando estas concentraciones se mantienen constantes, ¿sí? O sea, yo estoy gastando, igual sigue sucediendo, ¿ya? Estoy gastando esto para formar esto, pero esto está reaccionando para formar esto a la misma velocidad, ¿ya? Es por eso que se llega a un equilibrio estable, ¿ya? Y estacionario. Estacionario quiere decir que en el tiempo es igual, ¿ya? No quiere decir que no esté sucediendo nada, ¿ya? Recuerden eso. En esta reacción pasa lo mismo, nosotros empezamos a cambiar, ¿sí? Nuestros reactivos empiezan a convertirse en productos y llega un punto en el que productos se convierten en reactantes, reactantes en productos y esto pasa a la misma velocidad, entonces las concentraciones que hay aquí son constantes, ¿ya? ¿Se entiende ahí? sí, profe, muchas gracias. Súper. Profe, Ujú. el punto en el que se encuentran las dos rectas, la de los reactivos con el producto, sería el punto en el que las rapideces se igualan. No, el punto en el que la rapidez igual es cuando yo alcanzo el equilibrio aquí y empiezo a tener
unas concentraciones constantes, ¿ya? Esto de acá puede suceder a cualquier tipo de velocidad, ¿sí? Ok, gracias. Ya. Entonces, después tenemos la constante de equilibrio, que es K, ¿ya? Que nosotros ya vimos antes una constante de equilibrio que era la constante del agua, ¿sí? En ácido-base. Entonces, esta constante es la expresión matemática de la ley de acción de masa. Esta ley establece que para una reacción reversible, o sea que las flechitas van hacia los dos lados, en equilibrio y a una temperatura constante, una relación determinada de concentraciones de reactivos y productos tiene un valor constante, ¿ya? Entonces, si yo tengo una reacción reversible y mi temperatura es constante, en el equilibrio siempre voy a tener este cociente, ¿sí? Entre concentraciones de reactivos y productos que va a ser igual, ¿ya? Entonces, si yo tengo una reacción que es AB más CD, considerando, cuéntame. ¿A qué se refiere con eso? Que era igual, o sea, va a ser igual en los productos y en los reactantes. ¿Eso? No, la relación que yo ahora les voy a mostrar, la fórmula, va a tener siempre el mismo valor, Ah, ya, ya. ¿sí? Gracias. De nada. Entonces, aquí esta A minúscula va a ser el coeficiente estequiométrico del reactivo A, al igual con la B minúscula, la C minúscula y la D minúscula, ¿ya? Nuestra constante de equilibrio va a quedar de la siguiente forma, o sea, los productos, ¿sí? Las concentraciones de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico partido de las concentraciones de los reactantes elevado a sus coeficientes estequiométricos. Esta relación es la que se mantiene constante en el equilibrio, ¿sí? O sea, si a mí me dicen, tengo estas concentraciones de equilibrio, este valor siempre va a ser el mismo, ¿ya? Independiente si las concentraciones son diferentes, ¿ya? Como que puedo alcanzar distintos puntos de equilibrio, pero el valor de la constante K siempre va a ser constante, ¿ya? Aunque las concentraciones puedan variar, el valor de K para una reacción dada permanece constante, siempre y cuando la reacción esté en equilibrio y la temperatura no cambie, ¿ya? O sea, si llego al equilibrio, en ese equilibrio, que es lo que veíamos de las rayitas constantes, la línea como horizontal en el gráfico anterior, en ese punto siempre K va a ser constante. Y una de las cosas que me altera el equilibrio, que me altera el valor de K, es la temperatura. Entonces la temperatura también tiene que ser constante, ¿ya? Es muy importante que solo se consideran sustancias gaseosas y acuosas, ¿ya? Las sustancias líquidas y sólidas no influyen en el equilibrio, ¿ya? Eso es muy importante. Esto es porque tienen menor área de contacto, ¿cierto? El sólido yo puedo tener en el fondo polvo y después otra capa de polvo y otra capa de polvo y eso no me va a afectar en mi equilibrio, ¿cierto? Lo importante son las sustancias gaseosas y acuosas, ¿ya? Por ejemplo, si aquí C y D fueran sólidos, ¿ya? Aquí arriba me va a quedar un 1, ¿ya? Porque no voy a poder poner nada. Y voy a dividir por los reactivos. Ahora, teniendo la constante de equilibrio, si la analizamos, si K es mucho mayor que 1, aquí, este mucho mayor que 1 corresponde a que K tenga un valor de 10, ¿ya? El equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, ¿ya? Y favorecerá a los productos. O sea, yo en el equilibrio voy a tener mucha cantidad de producto, muy poca cantidad de reactivo. Y eso va a estar en equilibrio, ¿ya? Las concentraciones van a ser constantes, solo que en ese constante los productos van a ser mucho mayor que los reactivos. Por el contrario, si la constante de equilibrio es mucho menor que 1, o sea, de 0,1 hacia abajo, el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda y va a favorecer a los reactivos, ¿ya? Es importante que tengan claro esto de la izquierda y la derecha. La derecha son los productos, la izquierda son los reactivos. En este caso, donde K es mucho menor que 1, o sea, menor a 0,1, en mi equilibrio va a haber mucha más cantidad de reactivos que de productos, ¿ya? Esto es fácilmente visto a partir de la constante, ¿cierto? O sea, si es mucho mayor que 1, quiere decir que los productos son mucho más, por eso, y aquí dividido por un número menor, así que me va a dar un K más grande. Por el contrario, si es mucho menor que 1, los productos son más grandes,
y o sea, los reactivos son más grandes abajo y los productos son más pequeños, entonces esta fracción me va a dar un número más chico, ¿cierto? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Profesor, todo tiene que ver con el numerito que está elevado. Y de ahí como que nosotros sabemos si va a ser uno o la otra o no. No, tiene que ver con el valor de K. Si a ti te dicen que K, por ejemplo, es 10, tú dices, ah, K es mucho mayor que 1, entonces en el equilibrio yo voy a tener mucho más producto, ¿sí? Porque quiere decir, como este es muy grande, que estos de acá son muy grandes, ¿sí? Sí, pero la constante de K siempre nos van a dar o hay veces que nosotros tenemos que resolverla. Hay veces que ustedes la van a calcular en base a las concentraciones de equilibrio. ¿Sí? O sea, yo les voy a dar Ah, estas ok. Ya. concentraciones y ustedes van a calcular K, o yo les voy a dar K y ustedes van a calcular las concentraciones. Igual tenemos muchos tipos de ejercicio en la clase de hoy día, ¿ya? Porque ahora Ya, estamos entrando profe, de lleno gracias. a ejercicios que es menos materia, ¿ya? Eh, Muchos de los comentarios de la prueba, qué bueno que me acordaste, eran con respecto a que la materia era demasiada. Y es verdad, la materia de la primera unidad es demasiada. Como no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con que la unidad 1 es muy, muy larga, ¿sí? Y es mucha materia. En cambio, esta es menos materia y mucho más ejercicio. Entonces vamos a practicar harto estos ejercicios para que en la prueba sean un par de ejercicios y sea un poco más fácil, ¿ya? Profe, yo tenía una pregunta respecto a eso. Es que, si no me equivoco, es que no estoy segura si fue usted o otro profesor que nos dijo que la primera unidad era la última y era la más larga y por eso la iba a cambiar a que fuera la primera unidad para que después no estuviéramos tan sobrecargados a final de semestre. No fui yo. Ah, ya. Nuestra primera unidad es la primera unidad y es la más larga. Coincidencia. Pero, ¿es la única tan larga? Sí, Ah, ya. de hecho las Entonces, otras está. están pensadas para hacerlas en 2 clases. Ya, profe, gracias. Así que súper. Seguimos. Tenemos después el cociente de reacción Q. Entonces, cuando calculamos K, pero con concentraciones que no están en equilibrio, obtenemos el cociente Q, ¿ya? Q nos entrega información sobre si hemos llegado al equilibrio, o sea, si Q es igual a K, llegamos al equilibrio, y qué debe suceder para alcanzarlo. ¿Qué pasa si Q no es igual a K? ¿Qué tiene que pasar? O sea, la reacción se va a ir hacia la derecha o se va a ir hacia la izquierda, etcétera. Entonces, cuando Q, ya, primero, muy importante, Q se calcula igual que K, ¿ya? Con las concentraciones de los productos arriba, o sea, sí, de los productos arriba elevado a su coeficiente estequiométrico, la concentración de los reactivos abajo elevado a su coeficiente estequiométrico, ¿ya? El cociente Q es un valor donde no necesariamente las concentraciones están en equilibrio, como pasa en K, ¿ya? En K siempre yo tengo que calcularlo con concentraciones en equilibrio. No me pueden llegar y dar las concentraciones y yo decir este es K, sino que tengo que asegurarme de que esas concentraciones están en equilibrio, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si Q es menor a K? ¿Ya? La relación entre las concentraciones iniciales de productos y de reactivos es muy pequeña, ¿ya? Porque es menor a K, entonces tengo que agrandarla. Para alcanzar el equilibrio, los reactantes deben convertirse en productos. Eso lo vemos a partir de la ecuación de K, ¿cierto? Pues como tengo los productos arriba y los reactantes abajo, si es muy pequeña es porque me falta producto, sí, me sobra reactante. O sea, el denominador de la fracción es muy grande, entonces el valor que me va a dar va a ser muy pequeño, ¿ya? El sistema va de izquierda a derecha, o sea, los reactivos se consumen para formar producto y llegar al equilibrio. Si Q es igual a K, las concentraciones iniciales son las concentraciones de equilibrio y el sistema ya está en equilibrio, entonces no va a suceder nada. O sea, no se va a... la reacción va a seguir formando producto y gastando ese producto para formar reactante en la misma medida, ¿ya? Versus en la de acá, donde los reactivos se van a consumir para formar producto, ¿sí? Y ahí voy a llegar al equilibrio donde se forman unos, se gastan los otros y así, ¿ya? Para mantener esas concentraciones constantes.
Finalmente, ¿qué pasa si Q es mayor que K? La relación entre las concentraciones iniciales de productos y de reactivos es muy grande, ¿ya? Para alcanzar el equilibrio, los productos deben transformarse en reactivos, de modo que el sistema va de derecha hacia izquierda, ¿ya? Los productos se consumen y forman el reactivo para alcanzar el equilibrio, ¿ya? ¿Hay alguna duda con respecto a Q? ¿Podría volver a explicarlo, profe? Que no me quedó muy claro. Ya, por supuesto, Antonio. Mira, Q es la medida que nosotros sacamos, igual que K, se calcula igual que K, pero con las concentraciones cuando no, no sabemos si está en equilibrio, ¿ya? Entonces, Q es una medida comparativa para decir, ya, en este momento tengo mucho producto, entonces lo voy a gastar, o tengo mucho reactivo y lo voy a gastar. O si es que Q es igual a K, estamos en un momento de equilibrio, ¿ya? Ya llegamos al equilibrio, no tiene que pasar nada. Entonces, como Q se calcula igual que K, vamos a tener arriba los productos, abajo los reactivos, ¿ya? Si Q es menor a K, quiere decir que la relación entre productos arriba, reactivos abajo es muy pequeña. Entonces, quiere decir que tengo mucho reactivo y muy poco producto, ¿cierto? Por eso la fracción me va a dar menos de lo que necesito, ¿ya? Estos productos, o sea, sí, estos reactivos, ¿cierto? Que dijimos que eran más porque están en el denominador, ¿ya? Entonces me generan un Q más pequeño. Estos reactivos deben gastarse para formar producto, ¿ya? Entonces la reacción va a ir de izquierda, que están los reactivos, hacia la derecha. Entonces yo de los reactivos de acá voy a ir formando producto. Luego, si Q es igual a K, estamos en el equilibrio, ¿cierto? Porque alcanza el mismo valor, entonces ya en ese momento los reactivos que se están gastando es la misma cantidad de reactivo que se está formando, ¿sí? Entonces la reacción que va hacia allá está reaccionando a la misma velocidad de la reacción que va hacia el otro lado, ¿ya? Finalmente, si Q es mayor que K, ¿ya? Quiere decir que como los productos están arriba y los reactivos abajo, tengo mucho producto. Por eso esa relación me da muy grande, ¿ya? Entonces ese producto tengo que gastarlo, ¿ya? Como lo gasto, formo reactivo. Entonces de los productos formo reactivo, me muevo de derecha a izquierda en la reacción y intento llegar al equilibrio, ¿cierto? No sé si de esa forma se entiende mejor. Igual vamos a ver a continuación un ejercicio para ejemplificarlo. Sí, profe, muchas gracias. Profe, Cuéntame, ¿cuál Jessica. ¿cuál es la fórmula de Q? Porque dijo que era como casi lo mismo que K. Es igual a... Mira. Pium. Me voy a devolver mejor para no hacer más. Profe, espera un poquito, es que en Talca está temblando. Está temblando. ¿Ha temblado todo el día o no? Anoche tembló mucho. Sí, también. Van Ya. 4 temblores desde anoche. Ay, no me digan que me ponen nerviosa. Por suerte yo estoy acá en Rancagua, porque en Santiago vivo en un piso 18. Ay, que se mueve. Hace como Oh, así. pero, profe, ayer en la tarde las nubes estaban como, ay, no sé cómo se dice, pero estaban como que va a temblar y hoy no ha parado de temblar. Ay, La luna. No, no, las nubes, cuando cada vez que va a haber un terremoto grande, las nubes están ¿dónde raras. en particular? Sí, Ay, qué nervio. Yo me devuelvo mañana a Santiago. O sea que va a haber un terremoto grande. o sea, siempre que pasa algo grande, las nubes siempre están de una manera específica. Y Gracias por meternos miedo. Perdón. Lo importante es salir con cuidado, saber qué hacer. Yo creo que todas y todos sabemos, sobre todo la gente que es nativa de acá de Chile, eh, toda la vida sal con zapatos, que no te vaya a cortar, ponerse en el lintel de la puerta. Yo que vivo en edificio alto, hay que meterse en la tina porque está empotrado, paredes estructurales. Y como el edificio se mueve así, uno puede ser aplastado por los muebles, entonces la tina es el lugar más seguro. Ya. Para resolver la pregunta de Joseph, supongo que dejó de temblar. Esperemos no nos pase de nuevo. Eh, Q
se calcula de esta forma. Ay, Javier, ojalá no pase nada grave. Y hay que confiar porque la normativa chilena en términos de construcción es muy buena, ¿sí? Es de las mejores del mundo. Yo estuve primero, antes de estar en ingeniería química, en ingeniería civil estructural y es muy, muy buena. ¿Sí? El concepto de construcción antisísmica es muy, muy evolucionado y somos uno de los países pioneros en esta área, porque tiembla tanto, ¿cierto? Bueno. Ojalá esos comentarios los deje más tranquilos y las deje más tranquilas. Q se calcula de esta misma forma, solamente que estas concentraciones pueden o no estar en equilibrio, ¿ya? Eso es lo único. No sé si a alguien le falta anotar algo de esta diapositiva. Igual recuerden que está en el Drive. Voy a seguir entonces. Tenemos el ejercicio 1. Escriba la expresión de la constante de equilibrio para la siguiente reacción. Entonces tenemos una reacción donde está el aluminio con el ácido sulfírico para formar el sulfuro de aluminio y hidrógeno, ¿cierto? En primer lugar, lo que vemos es que el aluminio es sólido, entonces, como es un sólido, no influye en la constante de equilibrio, no se pone, ¿ya? Nuestra constante de equilibrio nos queda de la siguiente forma, o sea, los productos, primero este producto aquí, luego el hidrógeno tiene un coeficiente estequiométrico elevado a 3, entonces elevamos a 3, y tenemos abajo, cuéntame, ¿no? Ya. Y tenemos abajo los reactivos también elevados a su coeficiente estequiométrico. Como el coeficiente estequiométrico de esta sustancia es 1, porque no sale nada, aquí tampoco pongo nada o pongo un 1, es lo mismo, ¿ya? Ahora, segunda parte del ejercicio. Profe, Sí, cuéntame. no entendí eso, como es un sólido no influye en eso que dice equilibrio. Ya. Cuando vimos la constante de equilibrio, definimos que en la constante de equilibrio solamente entran acuosos y gaseosos, ¿ya? Las sustancias líquidas y sólidas no influyen en el equilibrio, porque su concentración, por ejemplo, pensémoslo con el sólido, que es la forma más fácil de verlo. Si yo tengo un sólido en el fondo de un reactivo, o sea, de una solución, ¿cierto? Y sigo añadiendo ese sólido, si la capa es así o la capa es así, no me va a influir en mi equilibrio, ¿ya? Porque va a estar tapado, el sólido no es tan reactivo como el acuoso y como el líquido, o sea, y como el gas, entonces no va a influir en el equilibrio, solamente incluimos acuosos y gaseosos, ¿ya? El resto de las sustancias no entran a este cálculo, al igual que en Q, ¿ya? En Q tampoco van a entrar ni los sólidos ni los gaseosos, o sea, ni los líquidos, ni sólidos ni líquidos. ¿Se entiende ahí? ¿Antonia? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, la segunda parte del ejercicio dice, si el valor de Kc es igual a 0,354 y actualmente las concentraciones son 2,25 para esta sustancia de aquí, 1,2 para esta sustancia de aquí y 0,5 para el hidrógeno, calcule Q e identifique hacia dónde se moverá la reacción, ¿ya? Entonces, calculamos Profe, Q, cuéntame. disculpe, ¿las concentraciones siempre se van a dar o hay una forma de nosotros sacarla? Hay una forma de ustedes sacarla y lo vamos a ver a continuación. ¿Sí? En el segundo ejercicio creo que está. Gracias. Ya. Entonces, aquí vemos que Q se calcula de la misma forma que K, solo que aquí hay concentraciones que no necesariamente están en el equilibrio, ¿ya? Entonces, calculamos Q, ponemos el 1,2, esto molar directo porque son concentraciones, el hidrógeno elevado a 3, 2 a 0,5 elevado a 3 y el reactivo 2,5 elevado a 3, ¿ya? Esto nos da un 0,0096, que lo tenemos que comparar con este Kc que nos dieron, que es 0,354, ¿ya? Claramente este valor es menor a Kc, ¿ya? ¿Y eso qué nos quería decir?
Como es menor, quiere decir que la parte de arriba es muy pequeña, ¿ya? Y la parte de abajo es muy grande, ¿sí? Como arriba están los productos y abajo están los reactivos, esto quiere decir que la reacción se desplaza hacia la derecha, o sea, a formar más producto, para yo aumentar este valor de QC para llegar al valor de KC, que es la constante de equilibrio, ¿cierto? ¿Queda claro el concepto de QC? Sí, mira, por lo menos para mí. Súper. Ahora, segundo ejercicio. Si la constante de equilibrio es igual a... ¿Es que podrías volver un segundito atrás, por favor? Solo uno. Podemos esperar. Yo no sé aquí donde tengo una transición. Ah, no me queda tanto. Tú me dices cuando estés lista. Ya, profe, muchas gracias. Súper. Entonces, el ejercicio 2 dice, si la constante de equilibrio es igual a 24 a 200 grados Celsius, recuerden que a cada temperatura la constante de equilibrio va a ser diferente, ¿ya? Para la siguiente reacción, que es la disociación del dióxido de carbono en carbono y en oxígeno. Calcule las concentraciones de equilibrio si las concentraciones iniciales son. Entonces, al inicio tenemos 1,35 molar, 0 del carbono, 0,3 molar del oxígeno. Lo primero que tenemos que identificar es hacia dónde se va a mover la reacción, ¿ya? En este caso, como no hay carbono, la reacción sí o sí se va a ir a los productos, ¿ya? Porque no hay nada que yo pueda formar hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces, mi cambio va a ser menos X, ¿sí? Porque voy a gastar X acá, y acá voy a formar X y voy a formar X, ¿ya? Este X está asociado a los coeficientes estequiométricos, porque si aquí yo gasto 1, voy a formar uno de este y uno de este, ¿cierto? En cambio, si los coeficientes estequiométricos fueran diferentes, por ejemplo, 1, 2 y 3, yo gasto 1 aquí y formo 2 acá, o sea, 2X, y acá formaría 3X si 3 fuera el coeficiente estequiométrico, ¿ya? En este caso, los coeficientes son 1, 1, 1, entonces gasto menos X acá, ¿cierto? Cuéntame. ¿El reactivo siempre se gasta? No necesariamente. O sea, si yo no tengo reactivo y me muevo hacia el otro lado, no voy a tener nada que gastar, ¿cierto? Como que la idea es que siempre haya un valor que te diga. Por ejemplo, aquí, como es 0, nos dice hacia dónde se va a mover. Si es que no tenemos este 0, ¿ya? Lo que nosotros tenemos que hacer es calcular el valor de Q, ¿sí? Y Q nos va a decir hacia dónde se tiene que mover la reacción, entonces el signo que tiene que tener esta X, ¿cierto? Si es que se gasta acá, el negativo va a estar al lado de los productos. Si se gasta en los reactantes, este va a ser el negativo, ¿ya? La idea siempre es que igual ustedes pueden hacer esto directo, pero pueden llegar a confundirse con los signos al final, ¿ya? Como que les dé una concentración negativa y eso no está bien. Pero si, claro, si no existiera este 0, que en este caso es mucho más directo, independiente que sea sólido, ¿ya? Igual no voy a tener nada con qué reaccionar, pero si calculamos el Q sería 0,3 partido 1,35 y eso me va a dar harto menor que 24, ¿cierto? Entonces sí o sí tengo que formar producto para aumentar este valor, ¿ya? Entonces, yo sabiendo el cambio, ¿sí? El inicio y el cambio, puedo saber cómo va a estar en el equilibrio. O sea, en el equilibrio yo voy a tener 1,35, perdón, menos X, de carbono voy a tener X y de oxígeno voy a tener 0,3 más X, ¿ya? Entonces, ahora, con la constante de equilibrio yo puedo despejar este X, ¿sí? Que tenemos la concentración del oxígeno partido la concentración del dióxido de carbono. Recordemos que el carbono, como es sólido, no influye en la constante de equilibrio. Y esto me queda de la siguiente forma. O sea, yo pasé 1,35 menos X multiplicando nuestro K por el enunciado es 24, ¿cierto? Entonces me queda 24 por
o sea, 24 factor de 1,35 menos x es igual a 0,3 más x. Paso las x hacia el lado donde me queden positivas, ¿cierto? Entonces me queda 24x negativo, va a pasar a este lado y se suma con esta x, entonces me queda 25, mientras que este 24 por 1,35 más el 0,3 me va a quedar 32,1, ¿ya? En este caso, el 25 pasa dividiendo el 32 y me queda que x es 1,284, ¿ya? Es importante que este x nunca les dé menor que el 135, ¿sí? Porque no puedo gastar más de lo que tengo. Entonces, igual, una de las formas de ir comprobando que van bien es que este valor no supere el valor inicial que yo tengo, ¿ya? Ahora me preguntan, volviendo al enunciado, no sé si había alguna duda. ¿Dayan? Es que yo no entendí por qué las X. Ya. Cuando como que plantea el ejercicio sale menos X más X más X. No entiendo cómo yo sé eso. ¿De dónde lo saco? ¿O qué tengo que saber? Mira, me dicen que calcule las concentraciones en el equilibrio, ¿ya? Y me dan concentraciones iniciales. Entonces, a partir de esto, yo digo, ya, ¿hacia dónde se tiene que mover? ¿Sí? O sea, ¿cómo tiene que reaccionar esto para llegar al equilibrio? ¿Ya? Para saber eso lo hago con Q o, en este caso, que es mucho más directo, como tengo 0 carbono, no puedo reaccionar hasta hacia el lado porque no tengo carbono, ¿sí? Entonces no puedo formar dióxido de carbono si es que no tengo nada de carbono, ¿ya? Entonces, como se mueve desde los reactivos hacia los productos, yo digo, se va a mover menos X, ¿ya? Porque en verdad no sé cuánto va a reaccionar para alcanzar el equilibrio, así que pongo una incógnita, ¿ya? Si es que yo gasto X aquí, como los coeficientes estequiométricos son 1 en todo, voy a formar X acá y voy a formar X acá, ¿ya? Y con eso puedo volver a la constante de equilibrio y utilizar estos valores para despejar esa X, ¿sí? Que es lo que estoy gastando para llegar al equilibrio, y con esa X saber cuáles son las concentraciones de equilibrio al final, ¿cierto? Que van a ser estas. Las concentraciones de equilibrio van a ser el 1,35 menos X, el 0,3 más X y este X para el carbono, ¿ya? Como dije anteriormente, esto lo despejamos, ¿sí? O sea, lo de abajo pasa multiplicando, después despejo la X y la X me va a dar 1,284, ¿ya? Las concentraciones finales van a ser para el dióxido de carbono 1,35 menos X, o sea 0,066 molar, para el oxígeno 0,3 más X, o sea 1,584 molar, ¿ya? La concentración del carbono es esta misma de X, ¿cierto? Entonces 1,284 molar, ¿ya? Con eso tengo las concentraciones de equilibrio, que son lo que me piden en este ejercicio, ¿cierto? ¿Te queda más claro ahí? Sí, profe, pero entonces cada vez que yo saque la constante de equilibrio voy a tener que reemplazar por X dependiendo si va de los productos a los reactantes o al revés. Claro, si es que a ti te dan la constante de equilibrio y te piden las concentraciones de equilibrio, hay que hacer este tipo de ejercicio. Ah, ¿Ya? ya. Gracias, entendí. Qué bueno. Entonces, ahora vamos a pasar a los equilibrios homogéneos y heterogéneos, ¿ya? El equilibrio homogéneo es cuando solo participa una fase en la reacción. Por ejemplo, los reactivos y los productos son gaseosos, o sea, todo lo que está reaccionando es gaseoso. También puede ser que todo lo que está reaccionando es acuoso. El equilibrio heterogéneo participan al menos dos fases diferentes, ya sea gas, líquido, sólido o acuoso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser un líquido y un sólido, puede ser un gas y un líquido, un gas y un acuoso, etcétera, etcétera. En las reacciones gaseosas, ¿sí? Que son reacciones homogéneas, las constantes de equilibrio se puede representar en base a presiones, ¿sí? Las presiones parciales. Es importante que entiendan que las presiones parciales, si es que yo tengo, por ejemplo, un recipiente con aire, o sea, tengo mi recipiente con aire aquí y lo tapo, la presión que está ejerciendo ese aire contra las paredes del recipiente y contra mi mano va a ser
en relación a las presiones parciales de cada gas. O sea, si yo tengo un 80% de nitrógeno, el 80% de la presión que yo siento va a ser ejercida por ese nitrógeno, mientras que el otro 20% va a ser ejercida por el oxígeno, ¿cierto? Considerando que el aire es 80% nitrógeno, 20% oxígeno. ¿Ya? Si es que yo tengo, por ejemplo, este tipo de reacciones, ¿sí? Donde estos son óxidos de nitrógeno, que son muy contaminantes, una reacción donde se separan, ¿cierto?, en dos moléculas, mi Kp, ¿sí?, que es la constante de equilibrio en base a presiones, va a ser calculada igual que la constante de equilibrio en base a concentraciones, pero con las presiones parciales. O sea, la presión parcial del NO2, que es mi producto, elevado a su coeficiente estequiométrico, partido la presión parcial de mis reactivos, ¿ya? Estos son presiones parciales de cada gas, ¿cierto? Además, sabemos que Kp se puede relacionar con Kc a partir de la siguiente reacción, donde este delta N son los moles de los productos menos los moles de los reactantes, ¿ya? La suma de todos los moles, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, sería 2 menos 1, esto va a ser elevado a 1, pero, por ejemplo, si aquí yo tuviera más de una molécula, sumo todos los coeficientes estequiométricos de los productos y se los resto a la suma total de los coeficientes estequiométricos de los reactivos, ¿ya? Esta relación que está aquí viene de la expresión de gases ideales, que es la presión por el volumen es igual a la cantidad de moles por la constante de gases ideales por la temperatura, ¿ya? Esta ecuación nosotros en química le decimos coloquialmente pavo-ratón, porque aquí es las consonantes del pavo y las consonantes del ratón, ¿cierto? Entonces pavo es igual a ratón. Además de esto, para nosotros trabajar con presiones existen algunas relaciones que van a ser de utilidad, ¿ya? Primero tenemos que la suma de las presiones parciales me da la presión total. Entonces, si yo digo la presión total es de una atmósfera, que es la presión que tenemos actualmente en el ambiente, la presión parcial de todos los elementos que están involucrados en la reacción va a ser igual a esta una atmósfera, ¿ya? Además, tenemos que la presión parcial 1 va a ser igual a la presión total por la fracción molar, ¿sí? La fracción molar es el porcentaje de moles que tengo, ¿cierto? Entonces, los moles totales abajo y arriba en la fracción los moles del elemento que estoy utilizando. En este caso 1, por ejemplo, si yo tuviera 2 moles de esto y 1 de esto, la fracción molar del NO2 va a ser 2 partido en 3, porque abajo va el total, ¿ya? Es como una fracción en base a los porcentajes que hay, ¿ya? Vamos a ver esto ejemplificado en un ejercicio ya, porque yo sé que esta diapo tiene mucha información. Entonces vamos a ver el siguiente equilibrio, ¿ya? El equilibrio entre los siguientes gases es importante en la producción de ácido sulfúrico. Cuando se introduce una muestra de 0,02 molar de SO3 en un recipiente de 1,52 litros a 900 grados Kelvin, en el que se ha hecho vacío, eso quiere decir que no hay ningún otro gas, ¿sí? Solo está ese gas, se encuentra que en el equilibrio hay presente 0,0142 moles de SO3. ¿Cuál es el valor de Kp para la disociación de este gas a 900 grados Kelvin? Entonces, la reacción se desplaza hacia los productos porque solamente tenemos reactante en el comienzo, ¿sí? Punto 1, solo entra este, como hay vacío no hay nada más. Después tenemos que las cantidades iniciales son estas y tenemos además las cantidades finales, ¿ya? Entonces, con la diferencia, tenemos esta cantidad final. Ay, se volvió loco mi computadora. Tenemos esta cantidad final, entonces sabemos cuál debe ser la diferencia. O sea, a este le restamos este y nos da lo que debería cambiar. Lo que debería cambiar va a ser igual a lo que se debería formar en el caso del SO2, ¿sí? Porque la estequiometría es 2:2. Y para el oxígeno se forma la mitad, ¿sí? Porque la estequiometría es 2:1.
Entonces, las concentraciones de equilibrio, muy importante para yo calcular, siempre tengo que tener concentraciones de equilibrio, son los moles que tengo en los litros que tengo, ¿cierto? Los litros me dijeron que eran 1,52, entonces divido todos estos valores por 1,52 y me dan las concentraciones molares, ¿cierto? A partir de estas concentraciones, quizá voy un poco rápido, me pueden detener. ¿No? A partir de estas concentraciones, yo puedo calcular Kc, ¿ya? Que me va a dar 3,1 por 10 a la menos 4. Las constantes de equilibrio no tienen unidades, ¿ya? Eso es muy importante. Y Kp utilizamos la fórmula que nos va a dar el siguiente valor, ¿ya? Entonces podemos calcular a partir de Kc, Kp, si es que yo les pido Kp, pero si hay datos de sustancia y volúmenes, normalmente usamos Kc, ¿ya? Pero si hay datos de presiones parciales, se trabaja con Kp, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si no podemos obtener Kc? Debemos obtener las presiones parciales. Para esto uso la ecuación pavo-ratón, ¿cierto? Para así obtener el valor de P, que es la ley de gases ideales. Entonces, primero, N va a ser la cantidad de moles totales en el equilibrio, ¿ya? Porque yo estoy intentando buscar Kp, que es una constante de equilibrio, entonces me tengo que posicionar siempre en el equilibrio. Calculo la cantidad total de moles, reemplazo estos moles en la ecuación de la ley de gases ideales, o sea, tengo N por R por T. Recuerden que este R varía en ciertos valores dependiendo de las unidades que yo estoy ocupando, ¿sí? Como esto es litros, usamos el 0,0821, mientras que el 8,314 se usa para metro cúbico, ¿ya? Divido por el volumen y me da la presión total, ¿ya? Que es 1,1132 atmósferas, ¿ya? Con esta presión total yo puedo calcular las presiones parciales, que es la presión total por la fracción molar, ¿sí? La fracción molar es la cantidad total de moles abajo y arriba la cantidad de moles de la presión parcial que estoy buscando, ¿cierto? Esto se hace para cada presión parcial de cada gas, ¿cierto? Para el SO2 y para el oxígeno. Y con esto finalmente calculamos Kp a partir de otra forma, pero a partir de las presiones parciales, ¿cierto? Las presiones parciales igual van elevadas a su coeficiente estequiométrico y me da el mismo 0,023 que habíamos calculado antes, ¿ya? Esas son las dos formas de hacer un ejercicio que involucre Kp. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Profe, yo no entendí lo del principio. O La primera sea, parte. es que no sé por qué empezó a sacar los moles. Porque sacó varias cosas. No sé por qué hizo eso. Ya. ¿Entendiste la parte donde calculamos con Kc y luego pasamos? Sí, Antes. Ya, perfecto. Entonces, cuando no tengo Kc, tengo que calcular a partir de presiones parciales, ¿ya? Las presiones parciales, como vimos antes, la suma de estas presiones va a ser igual a la presión total. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es calcular la presión total, ¿ya? La presión total va a ser a partir de la ley de gases ideales, ¿sí? O sea, PV es igual a nRT. Este N corresponde a todos los moles, ¿ya? Por eso yo hago esta suma de moles, que es lo que viene de acá, ¿sí? O sea, en el equilibrio yo tengo esta cantidad de moles, ¿ya? La tabla del equilibrio se hace siempre, ¿sí? Entonces, aquí yo sumo esta cantidad de moles y me van a dar los moles totales con los que yo voy a poder calcular la presión total, ¿cierto? Que está aquí, ¿ya? Reemplazo esta cantidad de moles totales en la ecuación de la presión, despejo la presión, o sea, muevo este volumen hacia abajo y me da una presión total de 1,1132, ¿ya? Ahora, como vimos, la otra relación que tenemos es que la presión total por la fracción molar
va a ser igual a la presión parcial, que acuérdense que con presiones parciales nosotros vamos a calcular Kp, ¿ya? Esta fracción molar va a ser los moles que yo tengo partido en los moles totales, ¿sí? Los moles totales los acabamos de calcular y los moles que yo tengo son los moles en el equilibrio, ¿ya? Me da 0,69 atmósferas para la presión parcial del SO3. Después hago lo mismo para el SO2 y para el oxígeno, ¿ya? O sea, los moles que tengo partido los moles totales por la presión total. Y ahí me da cada presión parcial. Y esta presión parcial es la que va a la ecuación de Kp, ¿sí? Para calcular el Kp que me da exactamente igual si es que yo hubiera calculado Kc y luego transformado con la fórmula. Ya, sí. Sí, ahora entendí todo, profe, gracias. Ya, ¿hay alguna otra duda? ¿Me puedo devolver completamente? Profe, yo, Cuéntame. ¿me podría dar, o sea, lo que significa cada letrita en la fórmula? Porque N era el total de moles. La T era la temperatura. Sí, La R es la R, constante de los gases ideales. constante de gases ideales. Sí. Sí, que puede tener diferentes valores dependiendo de las unidades. ¿Sí? Dijo que era 0,0221 para los litros y 8, Es no, 0, 0,0821, ¿sí? Este valor que está aquí, ¿ya? cuando yo estoy usando atmósfera para presión, litros para volumen y Kelvin en temperatura. ¿Sí? Y Sí. es 8.314 cuando yo estoy usando Kelvin para temperatura, eso se mantiene siempre igual, metro cúbico para volumen y Pascal para presión. Que son los valores internacionales. ¿Sí? Ya. Gracias, profe. Súper. ¿Alguna otra duda? Profe, Cuéntame. ¿podría ir mostrando las diapos de la primera, del ejercicio, obviamente, a la última lentamente, que no alcanzaba a escribir casi nada? En este momento vamos a hacer una pausa, ¿sí? Ahora está... no sé cómo... Uy, se me fue la palabra. Pero ahora está... Ahora, en este momento puse el break, ¿ya? Entonces, para que tengamos unos 10 minutitos para que puedan ir a comer o algo, ¿ya? Bueno, partimos con... Aquí parte el ejercicio 3, ¿ya? Donde tenemos la información y la reacción Lo primero que tenemos que analizar es la reacción se desplaza hacia los productos porque solo tenemos reactante en un comienzo, ¿ya? Entonces tenemos solamente SO3, que es un reactante, así que se mueve de izquierda a derecha. Después, tabla de reacción, muy importante. Lo que tenemos inicialmente, el cambio que me lo pueden dar, puede ser una X o me pueden dar la cantidad en el equilibrio y ahí yo saco esta diferencia. Y con eso sacamos las concentraciones de equilibrio, muy importante también, o sea, yo no puedo ir directamente a poner los moles en la constante de equilibrio porque no necesariamente va a ser el mismo valor, ¿ya? Siempre tengo que trabajar en concentraciones, o sea, mol partido en litro. Los litros aquí no son 1, sino que 1,52, así que saco cada concentración. ¿Vas bien hasta ahí, Vicente? Sí, voy bien. Después de esto calculamos la constante de Kc, ¿sí? Elevando a los coeficientes estequiométricos, entonces la del SO2 se eleva a 2 y la del SO3 también se eleva a 2, la del oxígeno queda así solita. Y obtenemos este valor. Recordemos que Kc y Kp son adimensionales, eso quiere decir que no tienen unidades, ¿ya? Después usamos la ecuación directa para obtener Kp a partir de Kc. Tenemos R, ¿sí? Porque estamos trabajando con litros
y presiones en atmósfera, sí, eso es lo importante, en atmósfera, si la presión está en atmósfera uso este R, si la presión está en Pascal uso el 8,314. Y aquí tenemos los moles de reactivos, ¿sí? Que es los coeficientes estequiométricos, o sea, 1 más 2 menos lo de los reactivos, o sea, productos menos reactivos, y me va a quedar que esto es elevado a 1, ¿cierto? Y con esto el Kp me da 2,3 por 10 a la menos 2 o 0,023. Sí, 0,023, ¿ya? Y aquí tenemos esta información que dice para equilibrio en fase gaseosa podemos usar Kc o Kp. En general, si hay datos de cantidades de sustancias y volúmenes, es fácil trabajar con Kc. Si hay datos de presiones parciales, se trabaja con Kp, ¿ya? ¿Puedo avanzar? Sí, sí, sí. Súper. Entonces, ahora, ¿qué pasa si no puedo obtener Kc a partir de las cosas que me dieron? Podemos obtener con los mismos datos, ¿sí? A partir de las presiones parciales, Kp de forma directa, ¿ya? ¿Cómo? Usamos primero la ley de los gases ideales para calcular el valor de la presión total, ¿ya? Calculamos N, que es la suma de los moles, ¿sí? Que está en el equilibrio, y reemplazamos en la ley de gases ideales, me da una presión total de 1,1132, ¿ya? Y hasta ahí vas bien. Bien, profe. Súper. Y aquí finalmente calculamos las presiones parciales, que es la presión total por la fracción molar. La fracción molar son los moles de la presión parcial que yo estoy calculando. En este caso, por ejemplo, el SO3. Los moles de SO3 partido los moles totales por la presión total me da la presión parcial. La otra presión parcial es la del SO2 y finalmente la del oxígeno. Estos valores de presiones parciales van a la constante Kp, al igual que la constante a partir de concentraciones Kc, y es la presión parcial de los productos elevado a sus coeficientes partido la presión parcial de los reactantes elevados a sus coeficientes estequiométricos. Nos queda un Kp de 0,023 exactamente igual al valor que estábamos buscando, ¿cierto? Si la relación entre Kc y Kp anterior hubiéramos utilizado el R asociado a pascales, no nos hubiera dado el mismo valor, ¿ya? Porque este Kp yo lo estoy calculando en base a atmósferas, ¿ya? Por eso usamos el 0,0821, ¿ya? Eso es muy importante. Preguntas entonces. Ya, yo los voy a dejar un momento para aprovechar este break. Nos vemos un cuarto para las 10, ¿ya? En 5 minutitos más.
Ya. Vamos a continuar. Nos queda un poquito de materia y después vamos a pasar a ver la actividad grupal, ¿ya? Así que les pido por favor se queden hasta el final de la clase. Entonces, principio de Letetelier, ¿ya? El principio de Letetelier nos habla de qué pasa cuando se perturba el equilibrio, ¿ya? O sea, yo estoy en un equilibrio, ingreso una perturbación de cualquier tipo, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Factores que afectan el equilibrio. Esto es un análisis mucho más cualitativo, ¿sí? Más que cuantitativo. No les voy a pedir que en conceptos de Letetelier calculemos de nuevo la constante de equilibrio o algo así, sino que más bien qué sucede, ¿ya? Entonces, hay ciertos factores que afectan el equilibrio. Para analizar cada uno de estos utilizamos el principio de Letetelier, que dice lo siguiente. Si se presenta una perturbación externa sobre un sistema en equilibrio, el sistema se ajustará de tal manera que se cancele parcialmente dicha perturbación en la medida que el sistema alcanza una nueva posición de equilibrio. ¿Ya? Esta nueva posición de equilibrio, si es que mantenemos la temperatura, va a ser el mismo valor de la constante, pero va a haber intentado cancelar esta perturbación. ¿Ya? Entonces, normalmente si la perturbación nos fomenta a un lado, va a intentar gastarla hacia el otro lado, etc. Ahora lo vamos a ver. Primero, temperatura. ¿Cómo perturba las reacciones? Depende si la reacción es exotérmica, ya las reacciones exotérmicas liberan calor, o endotérmica, que absorbe calor, ¿ya? Las reacciones exotérmicas tienen un delta de entalpía menor a 0. Al aumentar la temperatura se favorece la formación de reactantes, ¿sí? O sea, yo en mi reacción libero temperatura, o sea, libero calor. Eso quiere decir que el calor está como un producto. Entonces, si agrego calor, agrego producto, se me mueve hacia los reactantes para intentar gastar este producto, ¿ya? Lo mismo pasa con las reacciones endotérmicas, que al aumentar la temperatura se favorece la formación de productos, porque en la endotérmica yo absorbo calor para generar mi reacción. Eso quiere decir que si es que yo aumento, quiero gastar ese calor que estoy ingresando extra y voy a gastarlo de manera de formar productos, porque están los reactantes, entonces voy formando productos. Concentraciones. Las concentraciones es muy parecido a la temperatura, ¿sí? Si es que yo tengo reactivos y aumento la cantidad de reactivos, voy a querer disminuirla, entonces favorezco la formación de productos, ¿sí? O sea, el lado derecho de la ecuación. Lo mismo con los reactantes. Si aumentan los reactantes, se favorece, o sea, si aumentan los productos, se favorece la formación de reactantes porque quiero gastar este producto que ingreso, ¿ya? En el caso de la presión, si aumenta la presión, se favorece el lado de la reacción, ya sea reactantes o productos. ¿Puede ir un Bueno, poquito más lento, por favor? Y volver un poquito atrás, que no comprendí muy bien lo de las concentraciones. ya. Mire, nosotros tenemos una reacción. La perturbación siempre va, yo voy a estar en el equilibrio, perturbo el sistema, ¿sí? O sea, por ejemplo, agrego reactivos y el sistema va a intentar llegar de nuevo al equilibrio. No necesariamente este equilibrio va a ser exactamente el mismo porque agregué una cantidad de reactivos que no necesariamente se va a gastar de la misma forma, pero ese reactivo yo voy a intentar bajarlo porque lo agregué y ya estaba en el equilibrio. Entonces, estoy en el equilibrio, agrego reactivo, ¿qué hago? Intento bajar y volver a un equilibrio que no necesariamente va a ser el mismo en el que estaba, pero va a ser un nuevo equilibrio, gastando este reactivo y formando producto, ¿sí? Entonces, en el caso de que yo agregue reactivo, voy a favorecer la formación de productos, ¿ya? Por el contrario, si saco reactivo de la reacción, ¿ya? Voy a favorecer la formación de este reactivo porque me va a faltar. Entonces, estoy en el equilibrio, saco reactivo, voy a favorecer la formación de reactivo, disminuyendo la cantidad de producto para formar un poquito más de reactivo y volver de nuevo al equilibrio, ¿ya? Lo mismo pasa con los productos. O sea, si yo estoy en el equilibrio, aumento el producto, según el principio del exterior, voy a intentar disminuir esto gastando y formando reactivo, o sea, desplazando la reacción hacia la izquierda. Lo mismo pasa si saco producto, o sea, disminuyo el producto, voy a intentar aumentar la cantidad de producto producido con los reactivos que tengo, ¿cierto? Y alcanzar un nuevo punto de equilibrio, ¿ya? Ahora, nos quedan la presión, ¿ya? Que la presión también es un factor que afecta
Esto en el lado de las reacciones que contienen gases. O sea, si hay una reacción que son sólidos, acuosos y líquidos, y aumento la presión, no les va a pasar nada, ¿ya? Esto es con relación a los gases. Entonces, si yo aumento la presión, o sea, estoy presionando, pensemos en una jeringa, aprieto el émbolo, se va a favorecer la reacción con menor cantidad de moles gaseosos, ¿ya? O sea, si yo tengo una reacción donde 2 moles de gas se transforman en 3 moles de gas, que es lo que habíamos visto en la reacción de la que vimos recién, en las presiones parciales, eran 2 moléculas de SO3, se forman 2 moléculas de SO2 y una de oxígeno. En este caso, si yo aumento la presión, voy a desplazarme hacia los reactivos porque quiero que haya menos moles para que esta presión disminuya, ¿ya? Recordemos que en términos de gases ideales, un mol de cualquier cosa a una temperatura dada y una presión dada va a ocupar el mismo volumen, ¿ya? Entonces yo quiero que este volumen sea menor porque lo estoy presionando, entonces favorezco el lado que tiene menos moles de gas, ¿ya? Por el contrario, si yo aumento o sea, disminuyo la presión, quiero aumentar la cantidad de gas para llenar esa presión que me falta, ¿cierto? Algo parecido pasa con el volumen, ¿cierto? El volumen y la presión están relacionadas. Si yo aumento el volumen, disminuye la presión. Entonces favorezco el lado que forma la mayor cantidad de moles para compensar esto. Y si el volumen disminuye, se favorece la formación de menor cantidad de moles porque yo al disminuir el volumen, igual que en el émbolo de una jeringa, estoy aumentando la presión adentro, ¿ya? Aquí tenemos un resumen, ¿ya? De cómo se mueven y cómo aumentan o disminuyen las diferentes perturbaciones, ¿cierto? Tenemos primero la perturbación de la temperatura, que depende del tipo de reacción. Entonces, si es exotérmica, al aumentar la temperatura, se favorece la formación de los reactantes, porque al ser exotérmica, la temperatura se ve como un producto, ¿ya? Si disminuye, se favorece la formación de producto porque yo quiero generar más calor, ¿cierto? Porque estoy quitando calor. La endotérmica es al revés, o sea, si aumenta la temperatura, se favorece la producción de productos porque quiero retirar este calor consumiéndolo en la reacción, mientras que si disminuye, se favorece la formación de reactantes debido a que en los reactantes está el calor en sí, ¿cierto? Las concentraciones de reactantes, si aumentan, se forma producto para gastar este reactante extra. Si disminuye, quiero compensar esta disminución aumentando la cantidad de reactantes, entonces favorezco la formación de reactantes y la reacción hacia la izquierda, ¿cierto? Los productos pasa al revés, si aumento los productos, se favorece la formación de reactantes, si disminuyo los productos, se favorece la formación de productos. Las presiones y el volumen tienen que ver con los moles gaseosos, ¿ya? No con ni los líquidos, ni los acuosos, ni los sólidos, ¿ya? Entonces, si aumento la presión, favorezco la formación de menos moles gaseosos, o sea, sumo la cantidad de moles en cada lado y veo la que tiene menos, ¿ya? Esa es la reacción que se va a fomentar. Si disminuye, se favorece la con más moles. Por el contrario, en el volumen, si aumenta el volumen, favorezco la formación de más moles gaseosos. Si lo disminuyo, favorezco la formación de menos moles gaseosos, ¿ya? Este es el resumen del principio del Letelier. Vamos a ver un ejercicio ahora, ¿ya? Considerando la misma reacción del ejercicio 3, ¿sí? Que es la que yo les hablaba, ¿qué ocurre en un recipiente con un volumen constante? ¿Ya? Si me dicen volumen constante es porque no puedo ni cambiar ni el volumen ni la presión, ¿ya? En este caso, por ejemplo, si yo aumento la presión, ¿ya? Voy a favorecer el lado de los reactantes porque, no, mentira, el lado de los productos, ¿sí? Porque en el lado de los reactantes tengo más moles, ¿sí? O sea, tengo 2 más 1 son 3 y en este lado tengo 2, entonces si aumento la presión favorezco la cantidad de menos moles, voy a favorecer los productos, ¿ya? Lo mismo pasa con el volumen, o sea, si yo aumento el volumen, disminuye la presión porque tengo más espacio, entonces esos gases tienen menos presión donde están. Si aumento el volumen, voy a fomentar la formación de más moles, o sea, la de reactantes, y la reacción se desplaza hacia la izquierda.
aquí nos piden en el ejercicio 4, explica razonadamente 3 formas de incrementar la cantidad de producto, ¿ya? Esto se hace mucho en la industria, el principio de Letetelier, aunque nosotros lo veamos básico y lo veamos en el primer curso de química, se aplica constantemente en la industria. Entonces, yo aquí quiero aumentar la cantidad de producto. ¿Qué tengo que hacer? Primero, como es un proceso exotérmico, se favorece la producción disminuyendo la temperatura del sistema, ¿ya? Como el delta H es negativo, quiere decir que es exotérmico, o sea, esta energía está como un producto, ¿ya? Entonces, si yo quito energía, voy a aumentar la formación de producto para volver a nivelar, ¿cierto? Después tenemos aumentar la concentración de algún reactivo, por Letetelier la reacción tenderá a consumir el exceso y el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Entonces, si yo agrego oxígeno o SO2, mi equilibrio voy a intentar gastarlo y formar más SO3, que es la cantidad de producto que yo necesito aumentar, ¿cierto? Y por último, retirar SO3, que esta es la más común. O sea, si yo estoy produciendo en una empresa, intento sacar la mayor cantidad de producto para aumentar la cantidad de reactivo que se me está formando en producto, ¿cierto? Esto es la forma más barata, ¿sí? El sistema se desplaza hacia la derecha para producir más porque retiré, ¿sí? Entonces está intentando cambiar esta perturbación. Si yo retiro, quiere formar más. Si yo meto, quiere gastarlo, ¿ya? ¿Hay alguna duda con el principio de Letetelier? ¿No? Yo, profe, no entendí mucho. Ya, ¿qué no entendiste? El segundo punto. Ya. Mira, lo importante del principio de Letetelier es que nos dice que si yo tengo una perturbación, eso quiere decir que si yo cambio algo en el sistema que ya está en equilibrio, ¿cierto? Siempre mi sistema va a estar en equilibrio y yo voy a hacer algo, ¿sí? Voy a cambiar algo. Ese cambio, el sistema lo va a intentar como contrarrestar, ¿ya? O sea, si yo disminuyo la temperatura, va a intentar aumentar la temperatura, entonces se va a ir hacia el lado donde se produce calor, en este caso como es exotérmica, hacia los productos. Si aumento la concentración de un reactivo, voy a intentar gastar esta concentración porque yo le eché extra, o sea, estaba en equilibrio, aumenté el reactivo acá, ¿ya? Reactivos productos, aumenté el reactivo, entonces el sistema quiere disminuirlo. Para disminuirlo, formo más producto y gasto este reactivo que me queda, ¿ya? Por eso es una buena forma de incrementar la cantidad de producto, porque si yo aumento el reactivo, mi sistema va a intentar volver a un nuevo equilibrio, disminuyendo esta cantidad de reactivo, ¿ya? Y por último, retirar SO3, o sea, yo estoy aquí, reactivos productos es un equilibrio, piensen que estas concentraciones pueden ser diferentes, pero tengo un equilibrio, disminuyo la cantidad de producto, voy a intentar gastar este reactivo para formar más producto y llegar a un nuevo punto de equilibrio. No sé si se entiende ahí de mejor forma. Sí, ahora sí entendí, profe. Muchas gracias. De nada. Entonces, vamos a pasar a la última parte de nuestra clase, que son equilibrio en disoluciones, o sea, cuando yo disuelvo algo en una solución, ¿ya? Las disoluciones se consideran reacciones heterogéneas, ¿sí? Debido a que involucran más de una fase, o sea, líquido gas o líquido sólido, ¿ya? Si yo disuelvo sal en el agua, es una reacción heterogénea y estamos hablando de equilibrio de disoluciones, ¿cierto? El equilibrio en este tipo de reacciones nos permite estudiar la solubilidad y la formación de precipitado, ¿ya? La solubilidad es la cantidad máxima que yo puedo disolver en una solución y el precipitado es cuando yo supero esta cantidad máxima, voy a formar un sólido abajo, ¿sí? Porque ya no puedo disolver más, entonces ese sólido no va a poder suceder esta reacción, ¿cierto? Tenemos la constante de producto de solubilidad, que es Solubility Product en inglés, o puede ser KPS, ¿sí? O KSP o KPS es exactamente lo mismo. En este caso, el sólido no se considera en K, este K también es una constante de equilibrio, solo que para el caso de las disoluciones. Y me queda finalmente que nuestra constante SP va a ser la concentración de los productos. Y para el caso en particular de esta sustancia, su KSP va a ser 9,1 por 10 a la menos 6 a 21 grados Celsius, ¿ya? La solubilidad, cuéntame.
¿A qué se refería con la formación de precipitado? Cuando yo tengo eché mucho sólido en el agua, ¿sí? O en el solvente que estoy usando, va a llegar un punto en el que yo ya no voy a poder disolver más, porque hay un máximo. Ese máximo es la solubilidad, ¿ya? Si yo paso la solubilidad, ese sólido que no puedo disolver va a quedar en el fondo. Y ese fondo, o sea, ese sólido en el fondo es un precipitado, ¿sí? Gracias, profe. De nada. Voy a cerrar esto porque me está llegando el sol. Ya. Ahí sí. Entonces, la solubilidad. La solubilidad que se mide normalmente en gramos por litro, mide la cantidad máxima de soluto capaz de disolverse en una cantidad definida de disolvente a cierta temperatura. Entonces, yo tengo el agua, voy a empezar a echar sal y va a llegar un momento en el que la sal ya no se puede disolver más y va a caer, ¿sí? Esta cantidad está, por supuesto, determinada por la temperatura, porque si yo tengo agua muy caliente, voy a poder disolver más sal, ¿ya? Si después esto se enfría, va a poder disolver menos sal. Cuando se forma un sistema estable con la cantidad máxima de soluto que puedo disolver, vamos a llamar a esto una disolución saturada, ¿sí? Cuando la cantidad es menor, la solución es insaturada, ¿cierto? Entonces aquí vemos que nosotros si echamos sal en el agua, las moléculas de agua van sacando estos iones y los van separando, ¿cierto? Y por eso vemos una reacción donde tenemos NaCl se transforma en N+, y en Cl-, ¿sí? Porque el agua acerca sus polos negativos en el caso del sodio, ¿sí? O sea, los oxígenos alrededor del sodio, como el de aquí, y los polos positivos en el cloro, o sea, los hidrógenos al cloro, y sacan estas moléculas del cristal, ¿cierto? Las soluciones se clasifican en términos de solubilidad molar en solubles, si la solubilidad es mayor o igual a 0,1 molar, o sea, quiere decir que en un litro yo puedo disolver 0,1 moles o más, ¿ya? Ahí decimos que algo es soluble en ese solvente, ¿ya? Poco solubles si su solubilidad está entre 0,1 y 0,001 molar, ¿ya? Y insolubles si su solubilidad llega a ser menor a 0,01, ¿sí? Menor o igual. Es importante esto porque ahí vamos a ver que hay ciertas sustancias que son solubles en un solvente, hay ciertas sustancias que son solubles en otro solvente. Normalmente tiene que ver con la naturaleza de la sustancia y del solvente. Por ejemplo, como esto es iónico, ¿sí? La sal tiene enlace iónico, son iones positivos y negativos, el hecho de que el agua sea polar, ¿cierto? Que tenga un polo positivo y negativo, hace capaz de que esto sea soluble en agua, ¿ya? Es muy importante recordar, no sé si alguna vez se los dijeron en el colegio, que lo similar disuelve lo similar. Entonces, aquí como hay polos positivos y negativos, es capaz de disolver sustancias iónicas el agua, ¿ya? Mientras que las cosas que son apolares, por ejemplo, la acetona, puede disolver otras cosas que son polares como los plásticos, ¿sí? Si yo pongo un vaso, por ejemplo, de Plumavit en acetona, ese vaso se va a disolver completo. ¿Ya? Se desaparece el vaso. Y esto tiene que ver con la solubilidad y con que ambos son apolares, ¿ya? Continuando con esto, vamos a ver un ejercicio. Identifique la solubilidad en el siguiente sistema heterogéneo sólido-solución, ¿ya? Entonces tengo este sólido que pasa a acuoso, ¿sí? La cantidad que puede pasar a acuoso se llama solubilidad, que es la que se va a finalmente disociar, ¿ya? Nos dan el KSP a 25 grados Celsius. Entonces, yo tengo mi reacción que no necesariamente vamos a poner el acuoso al tiro, sino que del sólido pasa al acuoso disuelto, ¿cierto? Mi solubilidad es la cantidad máxima que yo puedo disolver según el KPS, ¿ya? Me da lo mismo la concentración inicial del sólido, ¿sí? Porque es un sólido, entonces no va en la constante de equilibrio, pero sí aquí vamos a tener un S, ¿sí? Que es la cantidad, es como el X que estábamos viendo antes, pero aquí es la solubilidad, entonces S de este y 2S del ion de flúor porque tengo este coeficiente estequiométrico, ¿ya? Esta es la cantidad máxima que puedo disolver en el equilibrio, ¿cierto?
que está dada por KSP. Entonces, el KSP que dijimos que van a ser los productos, ¿cierto? Elevados a su coeficiente estequiométrico, partido los reactantes. En este caso, los reactantes normalmente en los equilibrios van a ser sólidos, ¿sí? Entonces aquí no va nada. Me queda que esto es S por 2S cuadrado, ¿cierto? Me da 4S cubo es igual a KSP. Entonces, reemplazamos el KSP que nos dan en el enunciado y despejamos. S va a ser la raíz cúbica, o sea, este 4 pasa dividiendo y el 3 es una raíz cúbica y me da esta concentración, ¿ya? Entonces, la solubilidad, recordemos que va a ser igual a en gramos partido en litro, ¿cierto? Así hablamos de solubilidad. Cuando yo analizo si es soluble o poco soluble, es en relación a este valor, ¿ya? Que en este caso va a ser 0,002, que va a ser intermedio, ¿sí? O sea, poco soluble, en vez de soluble o insoluble, que son los extremos, ¿ya? ¿Hay alguna duda con cómo se calcula la solubilidad? Profe, ¿podría dejar la diapositiva por un ratito para ir Sí. escribiéndola? Ya, muchas gracias. ¿Alguna otra duda mientras? Profe, ¿Podría Ujú. empezar desde la S en adelante? ¿Desde la S? Sí. Ya. Entonces, independiente de la cantidad que yo tenga de sólido, ¿ya? Porque no interfiere en el equilibrio, yo voy a llegar a un máximo en el equilibrio de solubilidad, ¿sí? Que es la cantidad máxima de soluto que yo puedo disolver en ese litro de solución, ¿cierto? Porque estamos hablando de molaridad, entonces vamos a asumir que es un litro. Cuando yo disuelvo esa cantidad máxima, se me va a formar S del Mg2+ y 2S del flúor menos, esto asociado a la estequiometría, ¿ya? Entonces aquí yo digo la solubilidad máxima, voy a disolverlo completo porque es máxima, ¿cierto? Entonces aquí voy a formar S y acá voy a formar 2S. Lo que estoy buscando es este S, ¿cierto? Estos S se introducen en la constante de SP del producto de solubilidad y me queda la concentración del Mg2+ más la concentración, o sea, por la concentración del flúor menos elevado a 2, ¿cierto? Me queda que esto es S por 2S cuadrado. Ese 2S, muy importante, está dentro del paréntesis y igual tengo que elevarlo al 2, ¿ya? Elevar esto a 2 aquí. Y me queda 4S cúbico, ¿ya? Despejamos este S y me queda que es 2,1 por 10 a la menos 3 molar, ¿ya? Esta es la cantidad máxima que yo puedo disolver de esta sustancia en un litro de solución, ¿ya? Eso es lo que me está dando este KPS. Entonces, la solubilidad dijimos que es en gramos por litro, así que vamos a tener que multiplicar por el peso molecular del MgF2 porque es al que le estamos finalmente calculando la solubilidad, ¿cierto? Entonces multiplicamos esto por el 62,3 y me queda que yo puedo disolver 0,13 gramos por litro de este sólido en la solución en la que estoy trabajando, que probablemente es agua, ¿ya? ¿Se entiende ahí de mejor forma? Sí, profesora. Gracias. Súper. Y Vicente, ¿necesitas más tiempo con la... Profesora, o sea, Cuenta. yo me pierdo cuando pasa a la raíz, como que no entiendo cómo saco eso. Ya. Mira, tenemos que calculamos el KSP en base a las S, ¿cierto? Este 4 pasa dividiendo al KSP, ¿sí? Que está aquí, que es igual a este número, ¿sí? Solo que aquí dice KSP. Y el elevado a 3 pasa como raíz de 3 hacia el otro lado. Entonces me queda que esta S despejada del 4S acá es el KSP, ¿cierto? Partido en 4, porque ese 4 pasa dividiendo, y la raíz cúbica, ¿cierto? Y tengo la solubilidad molar, ¿ya? Pero me estaban pidiendo solubilidad. Identifique la solubilidad, nada más. Entonces la solubilidad es en gramos por litro. Por eso multiplico aquí por el peso molecular para que me den los gramos por litro que puedo disolver de esta sustancia en un litro de agua. No sé si se entiende de mejor forma.
Sí. Ya, súper. Si no entienden, me dicen nomás. Y yo explico de nuevo, intentamos hacerlo de otra forma. ¿Ya? Profe, Cuéntame, Tamara. donde aparece la raíz, ¿siempre va a despejarse así? O sea, ¿siempre va a aparecer una raíz? Probablemente. Ya, gracias. ¿Sí? Bien. Sobre todo por los coeficientes estequiométricos de esto. ¿Sí? Entonces, sí o sí va a aparecer una raíz por ahí. ¿Ya? Ahora, vamos a ver otro ejercicio, ¿ya? Que es otro tipo de ejercicio en relación a la solubilidad. Aquí me dan la solubilidad. Me dicen, si la solubilidad del cloruro de plata es 520 microgramos, ¿sí? Esto es un microgramo, por cada 100 ml de solución, ¿cuál es su KPS? Ya recuerden que KPS y KSP es lo mismo, solo que uno está en inglés y el otro en español. Solución. Primero sacamos el peso molecular porque tenemos que pasar esta cantidad a moles, ¿cierto? Entonces, el peso molecular de la plata más el peso molecular del cloro me da que el peso molecular del cloruro de plata es 143,32 gramos por mol, ¿ya? Nuestro KPS que... Ay, eso no debería estar ahí. Es del ejercicio anterior. Ya. A ver aquí. Si me demoro nada. Para que no nos confundamos. No estoy compartiendo, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, sacamos el peso molecular y me dicen que son 520 microgramos de AgCl, ¿ya? Los microgramos es 10 a la menos 6, ¿ya? Gramos. Entonces, esto equivale a 5,2 por 10 a la menos 4 gramos, ¿ya? Esto se transforma con una regla de 3. Deberían tener mucho ojo con las unidades, ¿ya? Porque esto puede pasar en la prueba o en las evaluaciones que nos quedan. Después pasamos a concentración molar, porque a partir de las concentraciones molares, recordemos que calculamos las constantes de equilibrio, ¿cierto? Aquí. Esta concentración molar va a ser los gramos partido el peso molecular para que me den los moles, ¿cierto? Y esos moles los divido por el volumen que tengo, que son 100 ml de solución. Como la molaridad está en moles por litro, es 0,1 litros, ¿cierto? Estos 100 ml. Y eso me da una solubilidad de 3,63 por 10 a la menos 7 molar, ¿ya? Recordemos que la solubilidad está en gramos por mol, esta es la solubilidad molar, ¿ya? Ahora, calculando el KPS, tenemos que el AG se va a dividir en AG más Cl menos, entonces este valor va a ser la solubilidad al cuadrado, porque sería en la tabla S por S, ¿cierto? Y finalmente con eso obtenemos el KPS, que es lo que nos están pidiendo en este ejercicio. ¿Se entiende? Profe, ya no entiendo de dónde sale el 3,63. ¿Esto? Ahí, ¿dónde está eso? Viene de acá. Yo tengo la cantidad en gramos que puedo disolver, o sea, la cantidad total, que es la cantidad que yo voy a disolver en el equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de el X que se iba a disolver, va a ser esta cantidad total. Para yo poder trabajar, tengo que pasarlo a molaridad. Entonces, estos gramos los paso a moles, dividiendo por el peso molecular, me da 3,6 por 10 a la menos 6, y esto lo divido en el volumen que tengo, ¿sí? Que son 100 ml, o sea, 0,1 litros. Y con eso me da el 3,63 por 10 a la menos 7, ¿sí? Que es la cantidad máxima que yo puedo disolver, ¿sí? De AgCl. Como el AgCl es sólido y se transforma en Ag más, o sea, Ag más Cl menos, cada uno de esos también va a tener la misma concentración, ¿cierto? Porque la estequiometría es 1 es a 1 es a 1, ¿ya? Entonces, para el KPS me va a quedar la concentración de Ag por la concentración, o sea, la concentración de Ag más por la concentración de Cl menos, ¿ya? Y esas dos concentraciones, como son iguales,
voy a calcular aquí, esto debería aquí decir menos 7. ¿Sí? Aquí debería haber un menos 7 al cuadrado y me va a dar finalmente esto. ¿Ya? ¿Se entiende ahí? Sí, profe, gracias. Súper. Profe, una pregunta. Cuéntame, Vicente. ¿Por qué queda al cuadrado el KPS? Ah, porque recordemos que estamos calculando la constante de equilibrio y en el equilibrio yo tengo que AGCL va a ser igual a AG más CL menos. Entonces cada uno de esos me va a aportar un 3.63 por 10 a la menos 7 y por eso yo lo elevo al cuadrado porque son dos, uno de cada producto. Ok, gracias. Ya, súper. Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí? Nos queda poquito de la clase. Ya, entonces, seguimos al caso aplicado. El caso aplicado es un paper que yo encontré donde estuve estudiando, en algún momento estudié la opción para hacer nanopartículas de cobre que se usan como antimicrobiales, o sea, para matar bacterias, y a partir de sistemas biológicos, ya sean algas, hay algunos extractos de flores que también se usan, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro caso dice, en la actualidad la biosíntesis ha alcanzado un alto grado de interés en la búsqueda de nuevos métodos de síntesis limpios, costo efectivos y eficientes, ¿ya? La biosíntesis es incluir sistemas biológicos en síntesis química, ¿cierto? Se estudia una biosíntesis para producir nanopartículas de cobre a partir del alga Bifurcaria bifurcata. Esta reacción ocurre utilizando sulfato de cobre, el que es disuelto en una solución donde se encuentra el alga que genera las nanopartículas. ¿Cómo se puede aumentar la producción de nanopartículas? Eso me está preguntando el caso. Entonces tenemos aquí la foto de cómo actúa la bioalga y después las nanopartículas que encontramos, ¿ya? Es importante saber que como estas nanopartículas son muy, muy pequeñas, aquí yo tengo una escala que apenas se ve, pero deben ser como 50 nanómetros, entonces esto es muy, muy chiquitito. Son muy pocos átomos. Los átomos están muy expuestos, ¿sí? Versus si yo tuviera, por ejemplo, una roca de este porte de cobre, que voy a tener un área superficial mucho más baja que si tengo todas estas pelotitas muy, muy separadas, muy pelotitas muy, muy chicas. Entonces, la idea de esto es que son muy reactivas, ¿sí? Y estas reacciones hacen que las bacterias mueran en la superficie. Entonces, como tengo alta área superficial en las nanopartículas, funciona de esta forma. Cuando ustedes ven, por ejemplo, bueno, no sé si han estado, pero en el aeropuerto, que yo lo encuentro una tontera, en el aeropuerto de Chile, en el de Santiago, los mesones son de cobre, ¿sí? Y te dicen como que es antibacterial, ¿ya? Pero la lámina de cobre no hace nada porque a esa escala no es tan reactiva, ¿sí? Tienen que ser nanopartículas de cobre. Entonces, por ejemplo, hay ropa, no sé, pues calcetines que tienen nanopartículas de cobre y te ayudan, no sé, con el olor de los pies, cosas así. Entonces, eso sí funciona porque tienen que ser muy, muy pequeñas. Si yo veo el cobre como a ojo limpio, eso no está funcionando, ¿ya? Entonces, en el caso aplicado, primero vamos a identificar las reacciones. Tenemos el sulfato de cobre que se disocia. Esto ocurre con el alga, ¿cierto? Y que yo voy avanzando en el alga hasta llegar a esta solución más cristalina. Y después tengo la formación de las nanopartículas de cobre, que son óxidos, ¿cierto? De nanopartículas, que son las que vemos acá. Ahora, ¿cómo yo podría aumentar la producción de mis nanopartículas? ¿A alguien se le ocurre algo? Según lo que hemos visto, como son dos reacciones, puedo intervenir las dos reacciones para ir fomentando la producción de nanopartículas de cobre. La primera, disminuir el reactivo, ¿o no? Porque la sería 1 es a 1 es a 1. Ya, mira. Aquí lo que podemos hacer, primero es identificar qué quiero aumentar. Yo quiero aumentar esta cantidad, ¿ya? Para aumentar esta cantidad,
puedo aumentar estos reactivos, ¿sí? Porque aumentando los reactivos voy a querer gastarlo, entonces producir más acá. Para el caso de la primera, lo que yo necesito es el ion de cobre. Entonces, si disminuyo este, voy a tender a gastar ion de cobre para volver a formarlo, ¿sí? Entonces, en verdad, podría aumentar el de acá. Podría aumentar el sulfato de cobre para formar más ion de cobre, ¿ya? Lo otro que puedo hacer, como no puedo sacar el ion de cobre, ¿sí? Para aumentar la transformación de este sulfato de cobre a ion de cobre, puedo sacar el ion sulfato. Entonces yo saco el ion sulfato, el sistema ve esta perturbación y quiere contrarrestarla, entonces empieza a formar, a disolver más de este sulfato de cobre al ion de cobre y al ion sulfato que acabo de sacar, ¿ya? Esa es una forma, o sea, sacar el ion sulfato para fomentar la producción del ion de cobre. Como este ion de cobre aumenta, esto también va a fomentar la formación de las partículas de cobre, ¿ya? Si yo saco nanopartículas de cobre del sistema, también voy a aumentar la formación de esto, porque voy a estar aumentando aquí, y este gasto de ion de cobre va a afectar en la primera reacción, también haciendo que se mueva hacia los productos, ¿cierto? ¿A alguien se le ocurre algo más? Ya, este silencio igual está bien, ¿ya? Porque como es una solución y yo estoy trabajando con sólidos y con acuosos, la presión y el volumen no son un factor que pueda cambiar mi equilibrio, ¿ya? En términos de temperatura tampoco sabemos, y sobre todo como estamos trabajando con un componente vivo, ¿sí? Con un componente biológico que es el alga, las temperaturas son muy delicadas, entonces tampoco podría yo llegar y calentar porque puedo matar el alga o desequilibrar este sistema en una forma que no puedo controlar, ¿cierto? No tan directa como el principio del Lecheteler, ¿ya? ¿Hay alguna duda con respecto al caso aplicado? Profe, entonces lo único que se podría hacer es en la primera reacción quitar el ion sulfato para poder fomentar la producción del ion de cobre. Sí. Y en el segundo habría que quitar... no. Sí. Sí, pues. Quitar nanopartículas. Mira, yo puedo hacer esto. Puedo quitar este, ¿sí? Porque así la reacción se me va a mover hacia allá, ¿cierto? Porque saqué este, entonces quiero formar más, así que más de este sulfato de cobre se va a transformar en ion de cobre y ion sulfato. Puedo aumentar la cantidad del sulfato de cobre, ¿sí? Porque así la voy a querer gastar, también formando más ion de cobre y ion sulfato. Puedo aumentar la cantidad de oxígeno también, que eso no había faltado la vez pasada, porque eso también aumenta la formación de nanopartículas de cobre, o puedo lisa y llanamente sacar las nanopartículas de cobre y que el sistema entienda como que ya no quedan, entonces tengo que volver a formarlas. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Súper, ya. Ahora, ¿cuántos tenemos en la reunión? 53, ya, suficiente. Vamos a ver la próxima actividad grupal de la unidad 2, ¿ya? Va a ser una actividad grupal un poquito más, no sé si más larga, pero de más tiempo, ¿sí? Que la guía, porque la guía yo le subí a la guía una semana y ahí ustedes... Perdón que estoy conectando mi computador que se me va a apagar. Y ahí ustedes la resolvían. Ahora vamos a hacer otra cosa, ¿ya? Que ojalá sea un poquito más entretenido. Los grupos van a seguir siendo de A6, ¿ya? Puede haber un grupo de A7, pero ojalá que no. Yo creo que igual ustedes en este momento van a poder hacer grupos de menos personas, ¿ya? Desde 4 a 6 es la idea. Viendo las coevaluaciones que ya revisé de la guía 1, no tengo ningún problema con que hayan grupos que se disuelvan, ¿ya? Si hay gente que no trabajó o sienten que no trabajó bien, no hay problema y esas personas después tendrán que buscar otros grupos que formar, ¿ya? Entonces, la actividad grupal de la unidad 2
va a consistir en la elección primero de un artículo científico, ¿ya? Los requisitos es que tenga un enfoque biotecnológico, ¿cierto? Asociado a su carrera, y donde se puedan aplicar ciertos contenidos, ya sea los contenidos de la unidad 1 y principalmente los contenidos de la unidad 2, ¿sí? Que es concepto de equilibrio químico, y lo que vamos a ver la próxima semana, que es... espérenme un cachito. La próxima semana vamos a ver soluciones amortiguadoras, indicadores ácido-base, efecto ion común, ¿ya? Esas cosas. Entonces pueden ser de solubilidad, que tengan algo de solubilidad o que tengan algo de ácido-base, que sea, no sé, pues heterogénea, una reacción química, que hay algo así, ¿ya? ¿Dónde están? Aquí están. Sí o sí tiene que ser publicado después del 2011 porque se asume que los últimos 10 años son, es como la vanguardia en los desarrollos científicos que tenemos. No quiere decir que los papers y las publicaciones científicas antes del 2011 no sirvan, ¿ya? Pero normalmente uno busca las de antes del 2011 cuando fueron citadas, ¿cierto? Entonces, no sé, yo en mi tesis usé un mecanismo de reacción que es como de 1968 porque ahí se descubrió el mecanismo de reacción y ese ha sido el mecanismo que han usado todos los demás a continuación, ¿cierto? Pero ahora que vamos a elegir un artículo científico, ojalá que sea de su interés, o sea, que algo que les llame la atención. Después del 2011 van a ser las cosas más nuevas y las cosas como más pioneras en términos científicos, ¿ya? ¿Cómo buscarlo? Primero, hacemos una búsqueda en Google inicial, ¿ya? Y encontramos los conceptos claves del tema de interés. Entonces, por ejemplo, no sé, pues si ustedes quieren ver alguna, no sé, pues la producción de, no sé, pues de la insulina o algo como farmacológico, buscan en Google, me tinca este tema, y Wikipedia es un buen approach, es un buen acercamiento, ¿sí? No me pueden citar Wikipedia, ¿sí? ¿Ya? No puede ser algo que esté en Wikipedia, ¿sí? Pero con estos conceptos claves, ojalá en inglés, ¿ya? Que es una de las cosas que tenemos que cumplir en nuestro programa es que ustedes puedan buscar artículos en inglés. Con estos conceptos claves van a buscar en Google Scholar, ¿ya? Que es una plataforma de Google, que es otro buscador, pero que solamente busca artículos científicos, ¿ya? Ahí ustedes ven el artículo. Les voy a dejar una página, no lo había pensado, pero se los voy a dejar, no le digan a nadie. Es una página donde uno descarga .io, creo que se llama la de ahora, que donde uno descarga los papers sin pagar, ¿ya? Yo soy bastante pro, o sea, como estoy bastante de acuerdo con la liberación del conocimiento y que ningún paper se debería pagar. Y en esta página que les puse ahí en el... Bueno, Francisco también la envió, hay diferentes como punto algo, ¿sí? Pero SafeHub nos entrega todos los papers sin tener que pagarlos. Entonces ustedes buscan el paper, leen el abstract, que es el resumen del paper, entonces con ese abstract ustedes van a cachar, ya, esto me interesa, no me interesa. Si les interesa, ponen el link de su paper en SciHub y eso les va a dar el paper completo, ¿cierto? Ya sea el aceptado, el manuscrito o el paper final, ¿ya? La idea es que estos papers los busquen esta semana y dentro de esta semana en el horario consulta o la próxima semana en el horario consulta veamos y empecemos a discriminar entre papers, ¿cierto? Yo les diga como mejor presenten este o este, ¿ya? Las evaluaciones, los grupos van a ser de a 6, pueden ser entre 4 y 6. Van a ser 10 minutos sobre el artículo científico, cómo se aplican los contenidos vistos. Esto es, me tienen que presentar el artículo completo, lo tienen que entender. Para entenderlo, porque son cosas como bastante avanzadas, yo creo, vamos a tener los horarios de consulta disponibles para ir trabajando semana a semana con su presentación.
Y además, al final de su presentación tiene que haber un producto de difusión científica para redes sociales, aplicando los aspectos importantes o interesantes del artículo. En el producto de difusión científica ustedes pueden exponer un contenido del curso aplicado a su artículo, pueden exponer el artículo resumido, por ejemplo, y ahí usen su imaginación. Yo aquí les puse, por ejemplo, de estos tipos de... Ay, que yo obvio soy más vieja, entonces uso Instagram. Estas cosas que salen en Instagram, donde no tienen que ser tan como profesional en términos de diseño y cosas así, pero dejen llevar su imaginación. Pero también puede ser un video de TikTok, algún otro tipo de publicación, ¿cierto? La idea es que contenga toda la información, o aquí o en lo que se escribe, ¿cierto? Entonces ustedes al final de su presentación me van a presentar, nuestro producto de difusión científica va a ser este, y la idea es acercar el conocimiento al resto de las personas. Ya nosotros, ustedes y yo, bueno, que estudiamos cosas parecidas, se van a dar cuenta que la ciencia está muy lejos de la gente. Y una de las formas que tenemos y una de las herramientas que tenemos actualmente y que yo siento que son súper poderosas son las redes sociales. Entonces la idea es que ustedes hagan este producto de difusión científica y explicando algo que quizá no tiene que ser tan complicado, ¿ya? La idea es que ustedes lo manejen bien. Entonces, por eso yo les doy la opción de que no necesariamente tiene que ser el artículo completo, sino que puede ser una parte del artículo, aplicando los contenidos del curso, ¿cierto? Pero algo que se entienda, que sea entretenido y que ustedes encuentren interesante para poner en redes sociales, ¿cierto? ¿Hay alguna duda con respecto a la actividad grupal? Profe, esto no sé si lo escuché o me desconcentré, pero ¿cuándo se presenta esto? Esto se presenta el 3 de mayo. Clase 4, clase 5, sí, el 3 de mayo. Y otra presentación, 10 minutos sobre artículos científicos. ¿Es presentarlo en la clase o cómo? Eso yo me lo perdí. Sí, es presentarlo en la clase. ¿En video o cada uno hablando? En un PPT, sí, como que ponen el PPT y la idea es que presenten en 10 minutos, que después hayan 5 minutos de pregunta, cada grupo va a tener que preguntarle a otro grupo al azar. Entonces yo le voy a decir ya, presentó el grupo 1, entonces el grupo 5 tiene que hacerle una pregunta, entonces van a tener que estar atentos a todas las presentaciones. Puede que hayan cosas de los PPTs o de las presentaciones que estén en la prueba, ¿sí? Como casos aplicados y cosas así. Entonces, importante que estén todos en la clase 6, ¿sí? Y esa es la idea. Van a ser, no sé, 10 grupos, 12 grupos, y 10 minutos vamos a hacer las 2 horas más esta hora extra que tenemos, que son 3 horas, para ir entre medio haciendo preguntas y cosas así. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda con la actividad grupal? Les recomiendo hacer sus grupos ahora. Espera un cachito. Hacer sus grupos ahora y que el miércoles usemos el horario de consulta para empezar a ver y discriminar los artículos científicos que pueden usar. Y no sé si tienen alguna duda para entenderlo. Yo ahí quiero hacer un trabajo súper como guiado, ¿ya? Cuéntame, no sé qué me estaba hablando. Profe, lo de la presentación, ¿tiene que ser con cámara o cómo? No lo entendí muy bien. No, no tiene que ser con cámara, o sea, tiene que ser un PPT, que puede ser un PDF, no necesariamente un PPT en sí, pero un archivo donde ustedes me presenten el artículo científico, al final va a estar su producto de difusión, 10 minutos, ojalá hablen todos los participantes del grupo, igual la actividad va a tener una coevaluación, entonces si, no sé, pues hay alguien que tiene un muy mal internet y no quiere presentar, también es entendible y eso ustedes se ponen de acuerdo entre ustedes, ¿ya? Pero la idea es que presente la mayoría, cortito, así como, bueno, la introducción y van así presentando el paper, lo que entendieron del paper y al final
un poquito entre medio, así como, no sé, pues si el paper se encontraron estos resultados, en estos resultados se observa tal aspecto de la materia, por ejemplo, o las configuraciones electrónicas, igual siempre hay algo que se puede aplicar de la química en este tipo de investigaciones. Profe, ¿y esto de el artículo, no, el producto de difusión, hay que subirlo o solamente es como para mostrárselo a usted? No, para mostrármelo a mí, o sea, si lo quieren subir sería genial, porque yo soy muy pro difusión científica, pero para mostrármelo a mí y me lo Ya. pueden enviar, la idea es que esté en su PowerPoint, como, o el momento como en ese momento que lo van a presentar al curso, quizá no en el PowerPoint en sí, sino que, no sé, pues si es un video de TikTok, lo pueden poner al final, ¿cachai? Y dejan de compartir eso y comparten el video, ni siquiera sé si se puede, pero comparten el video de TikTok para que lo veamos en la clase, ¿cierto? Pero eso, como que la idea del producto de difusión científica es más que para yo evaluar sus habilidades en redes sociales y en términos de diseño, es para que tengamos la conciencia de cómo expandir también nuestro conocimiento, considerando que siendo ingenieros en biotecnología igual van a estar en un grupo asociado también a una élite intelectual, ¿cierto? Porque no todo el conocimiento llega a todas partes, entonces estamos en una situación de privilegio solamente por el hecho de poder estudiar en una universidad, ¿ya? Entonces, para también intentar acercar todos estos conocimientos al resto de la gente que no tuvo ese privilegio, que no tuvo esa oportunidad, yo siento que es importante hacer un producto de difusión científica y tener la difusión científica siempre presente, ¿ya? Eso. ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda? Ya. Si no hay más dudas, vamos a terminar la clase aquí. Fue bastante corta esta clase, así que qué bueno.